Primero que nada, quiero agradecer al equipo de socios con los que llevamos a cabo esta profunda, relevante y hermosa tarea. La motivación que hemos tenido durante todo este proceso fue enfrentar, y por qué no decirlo, luchar para que los cambios en nuestro país empiecen a dar frutos. Un agradecimiento especial, muy especial a la Universidad del Biobío, sus directivos y sobre todo a la Escuela de Psicología, quienes nos facilitaron el espacio virtual para realizar este congreso, así como también al Magíster de Psicología Comunitaria de la Universidad de Chile, quienes nos están apoyando hoy día o en este proceso. Fueron meses arduos, pero también tuvimos la posibilidad de soñar y proponer un espacio que invita a la reflexión, a reflexionar sobre nuestro contexto actual. De ahí el título que construimos: Comunidades, Cuerpos y Territorios en una sociedad post-neoliberal. La creatividad en las líneas temáticas da cuenta de lo que estamos queriendo para nuestro país, en donde ustedes, como participantes y ponentes, tomaron esta iniciativa ante la cual nos ayudarán, apoyarán para llevarla a cabo. En forma breve, me referiré a las 4 líneas temáticas. Uno es cuerpos, territorios y emergencia de sujetos y sujetas políticas en una sociedad en transformación. En esta línea temática hemos recibido trabajos que dan cuenta de la emergencia de sujetos políticos en los movimientos sociales, las comunidades y colectivos variados que defienden derechos o afirman identidades como comunidades, ciudadanía, movimientos sociales, género, disidencias sexuales, identidades y agencias biopolíticas. El segundo eje temático tiene que ver con territorio, ciudadanía, Estado y gobernanza. Las tensiones y dilemas que hay en esto, ¿no? En esta línea también se incluyen trabajos que abordan la desigualdad, inequidad e injusticia social que todavía sigue existiendo en este país. Todo ello a partir de experiencias situadas en los territorios y que den visibilidad a la relación Estado-institucionalidad, así como a la comunidad, territorio y gobernanza, dando cuenta de políticas públicas, salud mental comunitaria, salud comunitaria, organizaciones sociales, participación comunitaria, inclusión social, ruralidad, metodologías participativas y territorio, y el tema, sobre todo el tema del bienestar. El tercer eje es crisis sistemática global y su abordaje local. Sistémica es, ¿no? Esta línea recoge trabajos sobre crisis socioecológicas, humanitarias y emergencias, generando diálogos y reflexiones sobre las crisis socioecológicas, cambio ambiente global, neoextractivismo, desastres socionaturales, entre otros. Las temáticas son socioecológicas, humanitarias, el COVID-19, dimensiones psicosociales ante el cambio climático, psicología de la emergencia y la gestión de riesgos de desastres, psicología de lo rural, defensa indígena del territorio y crisis humanitarias y pandemias. Finalmente, el cuarto eje temático es diversidad, coexistencia y convivencia social en la sociedad neo y postliberal. Recibimos trabajos que abordan la diversidad de formas de coexistencia y convivencia social en la sociedad neo y neoliberal. Vamos a atencionar discusiones que visibilicen el proyecto de la modernidad colonialidad, estimulando la acción de nuevos sujetos comunitarios. Para ello, los trabajos desde derechos colectivos, otra forma de relación con la naturaleza, interculturalidad, migración, pueblos originarios y afrodescendientes. Creemos en una forma de generar conocimiento que no puede estar desligado de los contextos y personas con las que trabajamos. Desde esta perspectiva, proponemos que la ciencia es un espacio que se construye en común y en plural. Pensamos que es importante validar y reconocer diversas formas y sentidos de vivir y construir la psicología comunitaria, un campo diverso, complejo y, por sobre todo, interdisciplinar. Por eso hemos construido espacios de diálogo en los que se expresarán las propuestas recibidas a través de ponencias individuales, simposios, mesas temáticas, conversatorios, entre otros. Agradecemos a las y los y les invitadas especiales como Javiera Mansi, feminista y asesora de la Convención Constitucional, quien pertenece además a Organizando Transdiversidades. En los debates sobre identidad estará Francisca Rinconado, del pueblo mapuche, quien fue elegida como constituyente. Marta Lema, del pueblo quechua Otavalo, quien pertenece a la organización Trama Tejido Migrante.
Además de entrevistas sobre estado de gobernanza con Marco Barraza, en el tema de la psicología comunitaria frente a la emergencia climática. Invitado Matías Azul, de Greenpeace, Chile, y Leonor Cantera, docente de la Universidad Autónoma de Barcelona, quien nos entregará reflexiones en voz alta sobre aspectos poco atendidos a la psicología comunitaria. Finalmente, reitero mis agradecimientos y la esperanza de que trabajaremos en conjunto los temas anunciados, los que serán insumos para una sistematización, aportes que haremos llegar a la Convención Constituyente. Saludos afectuosos y sean todas bienvenidas en este espacio virtual de muchos propósitos, desafíos y aportes en la co-construcción de una psicología comunitaria acorde con los tiempos actuales. Muchas gracias. Entonces, eso, y decirles además que, bueno, no les pedí autorización antes, pero vamos a grabar todo el trabajo, pedimos la autorización igual, y durante los 4 días que vamos a estar aquí con ustedes, vamos a grabar los trabajos porque además vamos a transcribir ahí para poder hacer esta sistematización y la entrega, digamos, al constituyente. Entonces le damos la bienvenida a este segundo Congreso Nacional de Psicología Comunitaria y recordándole lo que viene ahora, ¿no? En términos de las mesas temáticas y lo que hoy día por lo menos tenemos un conversatorio de apertura que yo creo que Juan Pablo Correa lo va a dirigir y en la sala principal este domingo a Zoom, ¿no? Está Javiera, ya está aquí, bienvenida Javiera. Y después vamos a seguir con presentaciones individuales, ante las cuales van a haber salas especiales, y ahí nos vamos a distribuir cuando termine este conversatorio de apertura, ahí nos vamos a distribuir en salas especiales. No sé si, Pablo, ¿quieres decir algo tú más? ¿O Juan Pablo? ¿Sí o no? Ya. Sí, ahí Juan Pablo parece que iba a comentar Juan Pablo, algo. tal vez es mejor que tú introduzcas primero los temas técnicos y después hablo yo. Los temas técnicos. No hay temas técnicos. No hay temas técnicos, está todo listo. Está todo entregado también, Juan Pablo. Entonces, bien, pues muchas gracias María Angélica. Entonces, bueno, Gonzalo Bustamante y yo entonces asumiríamos la tarea de desarrollar esta primera parte junto con nuestra invitada Javiera Mansi. Teníamos otros invitados de Organizando Transdiversidades, pues hubo una confusión ahí en la lectura del texto, pero finalmente nos dijeron que no tenían ninguna posibilidad de mandar un representante hoy, que tenían tope de todas las agendas, así que decidimos que como teníamos igual poco tiempo, nosotros teníamos 40 minutos en la práctica, era mejor hacer este trabajo directamente con Javiera y no agregar a última hora otra persona del mundo trans, como habíamos pensado originalmente, ¿no? Pensando en que esta primera mesa redonda, esta primera mesa temática, tiene que ver con temas de sexo-género y emergencia de subjetividades en esa área, y la de la tarde, ¿no es cierto?, la que viene a las 5 de la tarde, más bien se va a centrar en temas de etnicidad, ¿no? Entonces vamos a comenzar presentando a Javiera. Javiera, yo voy a decir un par de cosas nomás sobre ti, porque detalles mayores no conozco, así es que vas a tener que tú agregarlos si son necesarios. Voy a decir, por supuesto, que te conozco hace muchos años, desde que eras una niñita chica, pero que en realidad tu existencia como una persona tan relevante, diría yo, en los movimientos sociales chilenos y sociopolíticos chilenos hoy día, es para mí una emergencia también, una novedad, ¿no? Javiera es socióloga, una socióloga bastante famosa, la verdad, en su generación y en la actual sociedad chilena, que ha estudiado ampliamente los movimientos sociales y que ha trabajado desde ya un montón de años en el movimiento feminista, específicamente en la coordinadora 8M, ¿no es cierto?, la coordinadora feminista 8M, y hoy día asesora, ¿no es cierto?, en la Convención Constitucional, ¿no? Buscando transformaciones en las instituciones que van a regular la vida de la República en los próximos años probablemente, ¿no? Así que yo le voy a pedir a Javiera que ella nos cuente un poco más sobre ella misma, si es necesario,
y que podamos partir, le voy a pedir, ¿no es cierto?, con una breve síntesis respecto al tipo de trabajo que está haciendo 8M hoy día en nuestro país y cómo conecta, ¿no es cierto?, con el movimiento social en general y con las transformaciones sociopolíticas que estamos intentando llevar a cabo. Así que bienvenida, Javiera, te agradecemos tu presencia acá y te ofrezco la palabra. Gracias, Juan Pablo, y bueno, quienes nos escuchan, por la invitación. Bueno, mi nombre es Javiera Mansi, soy socióloga de formación, también archivera, dedicada a la investigación, pero voy a hablar sobre todo desde mi experiencia como militante feminista dentro de la coordinadora feminista 8M. Para quienes no la conozcan, la coordinadora existe desde el 2018, después de lo que fue la movilización histórica, ¿cierto?, de todos los años del 8 de marzo. En ese momento fue que se construyó una articulación en el pleno, ¿cierto?, como ciclo de ampliación, ¿no?, y de alguna manera también de como esta emergencia, ¿cierto?, de un feminismo de masas que se levanta desde el 2016 en el contexto de las movilizaciones de Ni Una Menos en Argentina y que comienza a levantarse como una marea, una oleada de movilizaciones transfronterizas, ¿no?, sobre todo en la región, y que coincide por supuesto ya en Estados Unidos con el Me Too, pero también de alguna manera se trama con una larga historia de un feminismo histórico en Chile, particularmente la experiencia en los 90 y los 2000 de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Y en el marco de eso fue que la coordinadora comienza a pensarse, o vamos a decir, quienes comienzan a articularse en torno a la idea y a la necesidad de proyectar también orgánicamente un proceso, que era el de hacer desde ese año, desde el 2018 al 2019, la preparación hacia una huelga general feminista. Esto en el marco también donde en este proceso de movilizaciones veíamos ya en España, en Islandia, en Argentina y en Brasil, cómo el feminismo estaba tomando un rol protagónico y a la vez se estaba organizando y levantando esto que yo voy a explicar, que es la forma en que hemos ido reconceptualizando o reconstruyendo un repertorio histórico de la clase trabajadora, que es la huelga, ¿no?, pero desde el feminismo. Fue así entonces que después de la movilización, ahí nace también un concepto que ha sido clave para atravesar y para pensar y para catalizar procesos de politización reciente, que es la noción de la precarización de la vida. La consigna del 8 de marzo del 2018 es Mujeres trabajadoras contra la precarización de la vida. Quienes han participado de la organización de los 8 de marzo sabrán que cada año la preparación y pensar juntas la consigna es una tarea muy importante porque da un marco político de alguna manera lo que viene a instalarse al inicio de un año, ¿no? En una voz en primera persona desde el movimiento feminista, como, no solo hacia el 8 de marzo, sino podemos decir también como para lo que viene. Entonces, es muy interesante cómo a partir de ahí se concibe, se habla de esta noción. La precarización suele ser atendida como una forma de describir estrictamente espacios laborales, por supuesto como atravesados por las contradicciones neoliberales, pero nos parecía que en un contexto como es el de Chile, la precarización es algo que atraviesa la experiencia de nuestra vida en su conjunto, ¿no? Y era una manera también de establecer esa transversalidad de la impugnación a los términos en que se ha organizado la vida. Pues sí que me pareció muy relevante volver a rescatar esta noción que hoy día ya se ocupa muchísimo, pero que viene de esa reflexión feminista, ¿no? Esa es como un poco el recorrido. Por supuesto, de las lecturas que se venían haciendo y de la forma en que se estaba articulando, digámoslo así, como un proceso no solo como de una politización de un feminismo en general, sino también de una forma del feminismo, ¿no?, que venía a reivindicar, por ejemplo, este lugar de un sujeto colectivo proveniente, reconociéndonos como trabajadoras, reconociéndonos también en una lucha abiertamente antineoliberal, ¿no?, y conectando feminismo y de alguna manera estas nuevas izquierdas también de manera muy estrecha. Fue después entonces de marzo, de esa movilización, que la coordinadora se define como 3 objetivos, ¿no?, y yo diría que son los que nos acompañan hasta el día de hoy.
El primero fue pensar en la necesidad de concebir este proceso, de que el próximo año ya no bastaba con una marcha, ya no bastaba con salir una vez más como en esta clave de conmemoración del 8 de marzo, sino que teníamos que levantarnos en una huelga. Y esta huelga general feminista, que es tal como la fuimos nombrando, debía ser parte de un proceso, ¿no? De cómo íbamos a organizar para llegar a un año después, como a poder levantar una jornada de movilización que inaugurase un proceso de movilizaciones en alza. En segundo lugar, también era pensar el feminismo como la necesidad de una transversalización, ¿no? De la lucha feminista en los movimientos sociales. Esto era una clave muy relevante porque veíamos que también había una tendencia histórica, una tendencia política a reducir o a acotar el lugar del feminismo, de la reflexión política feminista a una especificidad, ¿no? Entonces, cuando decíamos la transversalización del feminismo en los movimientos sociales, queríamos decir la necesidad de estar en todas partes, la necesidad del feminismo en las luchas de pobladoras y pobladores, la lucha sindical, la lucha de derechos humanos, la lucha estudiantil, la lucha socioambiental y la lucha migrante, ¿no? Y eso supuso, por supuesto, también otra tarea muy importante, porque nos significaba estar muchas veces en los lugares donde no necesariamente éramos bienvenidas, ¿no? Y insistir, ¿no? En la necesidad del feminismo en cada uno de esos espacios, a la vez que compañeras que venían organizándose en cualquiera de estos espacios, como sindicalistas, como pobladoras, como defensoras de la tierra, de la lucha migrante, también recorrían esto y asumían su lugar como feministas en cada uno de estos espacios. Y en tercer lugar, suponía la necesidad de pensar cómo la lucha feminista, cómo esta perspectiva podía ser también una forma de activar un espacio de articulación, ¿no? Muy diverso, muy amplio, muy heterogéneo, de estas fuerzas transformadoras que veíamos que estaban emergiendo de manera múltiple y que veíamos ahí también como una posibilidad, ¿no? De construcción. Estas tres claves son las que hemos ido sosteniendo desde entonces a la fecha, y de alguna manera los caminos que hemos ido tomando se articulan, se conectan directamente con cada una de estas tareas, ¿no? Que diría hoy, sumado a un contexto donde lo que nosotras también hemos leído es que enfrentamos tanto un ciclo de politización y de movilizaciones de masas del movimiento feminista a lo largo de la región, como también como una alternativa y como la construcción de una alternativa que emerge respecto a una crisis estructural, ¿no? Del capitalismo neoliberal, de la devastación territorial y patriarcal, donde en contraposición vemos por supuesto también la emergencia de sectores de extrema derecha, sectores fascistas, de un giro autoritario que veíamos en la región. Eso lo decíamos en 2019 mirando lo que estaba sucediendo en Brasil, ¿no? Y que por supuesto luego aparece muy presente y muy fuerte en Chile, pero nosotros ya lo veíamos como una tendencia regional. Entonces, bueno, eso también es parte del marco de acción que hemos ido librando y que por supuesto este proceso y este ejercicio ha ido sujeto sobre tareas muy concretas. Hemos levantado desde entonces 4 encuentros plurinacionales de las Islas que luchan, que son encuentros multitudinarios que convocan a diversas mujeres, disidencias, sexogenéricas, activistas de distintos espacios, que nos reunimos para organizar un programa contra la precarización de la vida, que habla de todo, porque siempre insistimos que el feminismo habla y puede hablar de todo, ¿no? Y que es también como la base sobre la que se sostiene los contenidos o lo que viene a ser como por qué estamos movilizándonos, ¿no? Y que vamos a insistir que las huelgas es parte de ese proceso. Las jornadas de movilización de los últimos 8 de marzo han sido las jornadas históricas de mayor movilización en Chile. La del 2019 fue la movilización más grande que había habido en Chile desde el fin de la dictadura, y luego la de 2020 pues, ha sido históricamente la movilización más grande que se levanta en el pleno como proceso de revuelta, ¿no? Donde escribimos la histórica en Santiago, pero también es un proceso que se organiza y se levanta de manera muy arraigada en distintos territorios, ¿no? Y de manera simultánea. Junto con eso, y ahora más como llegando al presente, estamos hoy día participando del proceso constituyente a través de una convencional que es Alondra Carrillo. Somos un equipo conformado desde la coordinadora y también desde el Distrito 12, desde una asamblea territorial de organizaciones sociales que se levanta también para hacerse parte de este proceso, y en conjunto levantamos esta vocería.
que nos tiene hoy dentro de la convención, pero también nos lleva a articularnos con otras compañeras con las que levantamos una plataforma, la Plataforma Feminista Constituyente Plurinacional, que organizó y articuló a diversas constituyentes o candidatas a la convención que iban como candidatas feministas en listas de independientes y de movimientos sociales. Y hoy día algunas de estas compañeras son las que entran a la convención, pero esta plataforma también todavía existe. A su vez, dentro de la misma convención existimos o nos articulamos directamente con un grupo que se llama Movimientos Sociales Constituyentes, que articula a convencionales que vienen de distintos espacios, como Modatima, como la coordinadora Nahuel Buta, la coordinadora Hualpén, Comanamuri. Y desde ahí también estamos directamente vinculadas y muy cercanas con escaños reservados de pueblos originarios y también con quienes eran en la ex lista del pueblo, que hoy día se organiza como Pueblo Constituyente, y la coordinadora popular y plurinacional. Entonces, bueno, ese es como un gran recorrido sobre el camino que nos ha llevado hoy día también a estar en este lugar. Gracias, Javiera. A mí me gustaría comenzar a comentarte algunas cosas, hacerte algunas preguntas con el tema específico que planteaste de la precarización de la vida, ¿no? Uno podría decir así de entrada que en nuestro país la vida ha sido precaria desde el principio. O sea que tenemos una larga historia de precarización de la vida, ¿no? Al menos desde la guerra de la conquista, nuestro país ha tenido una vida precaria. Y extremadamente precaria para un porcentaje muy, muy alto de la población, ¿no es cierto? Y eso parece ser que hoy día toma alguna forma específica con la actual situación sociopolítica y económica del mundo, ¿no es cierto?, a través de lo que llamamos el neoliberalismo. Entonces, a mí me gustaría preguntarte un poco cómo conectan ustedes, cómo conectas tú, ¿no es cierto?, cómo conecta el colectivo o la coordinadora 8M, el tema de la precarización de la vida con los temas de género. Específicamente, cómo están pensando, ¿no es cierto?, una perspectiva feminista o una perspectiva de género respecto de esta situación que diagnostican como la vida precaria o la vida precarizada, ¿ah? Para después poder ir metiéndonos un poco más en detalle sobre también las alternativas o las esperanzas de cambio, ¿no? Cómo después conectamos con las instituciones y cómo las instituciones pueden ayudarnos también, si se transforman, a salir eventualmente de esta vida tan extremadamente precarizada, ¿no? ¿Podrías tú profundizar un poco el diagnóstico, en el fondo, sobre la vida precarizada a propósito de los temas de género? Sí, claro. Bueno, lo primero es que, por supuesto que cuando decimos el contexto de precarización actual, no podemos, resulta, bueno, es una forma de leer de manera muy histórica, y lo que estamos hoy día experimentando, las formas estructurales de violencia patriarcal, son, por supuesto, muy anteriores a la forma en que hoy día se ha estructurado y se ha organizado eso en el contexto neoliberal chileno o a nivel mundial. Entonces, lo primero es que bajo ningún punto de vista se busca desconocer como una larga y, por supuesto, como muy profunda, yo no diría como un proceso de precarización, pero de dominación masculina, patriarcal, históricamente también sostenida en la forma en que se ha organizado la producción y la reproducción de la vida. Nosotros cuando decimos precarización es buscar una manera en que también estamos nombrando la manera específica en la que esto se desenvuelve en el contexto neoliberal actual, donde entendemos también que no es una relación que sea ajena a la forma en que se construye el género, ¿no? Y de hecho, nos parece central hoy día una concepción también que conciba de manera muy implicada la forma en que se produce y reproduce la vida, y que necesariamente no podemos entender los modos en que hoy día se acumula, ¿no? Como las formas de producción y los modos de reproducción y las formas de acumulación actual, sino es también cómo eso se sostiene sobre los cuerpos de mujeres, particularmente se sostiene sobre aquellos trabajos que sostienen la vida, y que son, por supuesto, mayoritariamente sostenidos por mujeres. En ese sentido, nos parece que cuando decimos precarización de la vida también tiene dos cosas, ¿no? O tres. Lo primero es que es un diagnóstico general que ha sido interesante porque lo hemos ocupado para ir mapeando, ¿no? Verónica Gago lo plantea muy bien cuando dice que estos procesos de movilización son también ejercicios cartográficos que nos permiten ir investigando la realidad social a través de la experiencia de politización, a través de este gesto de nombrar, ¿no? Nosotros al comienzo, una de las primeras
ejercicios que realizamos en el marco de la preparación del primer encuentro plurinacional de las que luchan, fue realizar una serie de preencuentros, y donde en distintas comunidades y con distintas compañeras, compañeros, hacíamos esta pregunta: ¿qué era la precarización? ¿O cómo se organizaban? ¿O qué entendían por ella dentro de su realidad más inmediata, ¿no? Fue muy interesante porque era una palabra que para algunos resultaba como ajena, novedosa, pero a la vez como muy fácil de incorporar, como una lectura que permitía nombrar cosas muy distintas. Pero que en cualquier caso, voy a decirlo así, tiene directa relación, por supuesto, con un sentido de inestabilidad permanente, ¿no? Como una fragilidad de las condiciones materiales y la imposibilidad de poder proyectar a través de ellas cualquier forma de sostenibilidad, ¿no? Y por lo mismo también ahí hay una tarea, como una pregunta permanente en esta clave de una existencia social, que es desde la que estamos concibiendo y preguntándonos, ¿no? Feminista, que supone necesariamente esta interdependencia en los vínculos y en las relaciones sociales para que sostienen la vida, ¿no? Veíamos que está como en el seno de esta pregunta esta tarea, o sea, esta experiencia como muy profunda y que se experimentaba no solo a nivel laboral, sino también familiar, interpersonal, digamos, en la intimidad, tal como permanentemente nos preguntamos como feministas en estos espacios como dentro y fuera, o bien en lo público o en lo íntimo, una experiencia de una fragilidad y de una inestabilidad muy permanente, ¿no? Y como sujeta a una permanente sensación de algo así como la falta, ¿no? de condiciones que pudiesen permitir esa proyección. Y ahí en ese sentido también una tarea era preguntarnos, bueno, ok, la precarización es esto que nos atraviesa y que podemos pensarla en este contexto actual en relación a, ¿cierto?, esta falta total asociada, por supuesto, al restablecimiento del quiebre del tejido social, quiero decir, por supuesto, las condiciones de la falta absoluta de condiciones de seguridad social, como de las condiciones de privatización y mercantilización de los derechos sociales, de las condiciones como que impiden incorporar elementos mínimos con los que poder concebir, ¿no?, ciertos niveles de estabilidad, pero también nos parecía necesario dentro de ese diagnóstico identificar, bueno, a quién nos responsabilizamos por eso. Cuando decimos precarización, y no son vidas precarias, ¿no? No basta con decir precarias como parte de un descriptor que simplemente establece una condición, sino también es un proceso, ¿no? La precarización es algo que es continuo y es permanente, y es necesariamente algo que podemos historizar y también reconocer quiénes son los actores que participan y son responsables de esta precarización. Por eso, parte del relato de la coordinadora ha sido también sostener que existen los responsables de la precarización de nuestras vidas, y hay una impugnación ahí muy directa, quienes han sido los administradores de estos más de 30 años, ¿no? De gobiernos post-neoliberales, de gobiernos post-dictatoriales que han sostenido y profundizado las condiciones de esa precarización, ¿no?, neoliberal. Entonces, bueno, eso por una parte. Y por otra, nos pareció también muy relevante sostener que no es posible imaginar. Nosotros nos movilizamos, por supuesto, cuando decimos que nos movilizamos desde el contexto de las movilizaciones contra la violencia hacia mujeres, niñas y disidencias, es poner la vida de mujeres, de niñas, de disidencias al centro, pensar las condiciones en las que se reproduce la violencia que nos atraviesa, y veíamos que era indispensable pensar cuáles son las condiciones en las que esta violencia se gesta, ¿no? Y la imposibilidad de imaginar cualquier posibilidad emancipatoria o transformadora si no era transformando realmente y radicalmente las condiciones que la hacen posible y que son sobre las que se organiza, ¿no? En ese sentido, todo lo que hacemos tiene que ver, y volvemos siempre sobre la necesidad de construir una vida libre de violencia, ¿no? Atendido a que vemos además cómo sostenidamente en los últimos años también se han ido tanto como visibilizando también, ampliando y multiplicando las distintas formas de violencia, ¿no? Entonces, de alguna manera ahí también está el foco. Cuando decimos no podemos hoy día hablar o tratar de aislar la variable violencia de género de todas las condiciones en las que se está organizando la vida, y por lo mismo nos organizamos para transformarlo todo, lo vamos a decir así, precisamente para poder llegar a construir esta vida libre de violencia. Eso. Gracias, Javiera. Le vamos a ofrecer la palabra a Gonzalo Bustamante. No sé si, Gonzalo, hay algunas preguntas que la gente acá quiera plantear, o tú mismo quieras plantear alguna.
Sí, por el momento no han escrito mensajes en el chat, un poco señalarles que pueden escribir sus comentarios, sus preguntas a las palabras de Javiera Mansi a través del chat, y para que nosotros se las tramitamos y ella pueda responderlas o bien comentarlas. Hasta el momento no han llegado comentarios o preguntas. Por mi parte, bueno, agradecer enormemente su participación, sus palabras, quizás preguntar un poco, pensando en que luego viene una mesa donde se aborda más específicamente identidades desde lo étnico, desde indígenas, desde migrantes, como si fueran categorías completamente distintas, género por un lado, etnicidad por otro, cuando en realidad están entrecruzándose permanentemente. Entonces, por ese lado, como quizás aprovechando para consultar, Javiera, cómo han ido abordando esos temas, qué desafíos hay en eso, pensando en, por un lado, las mujeres indígenas, por otro lado, disidencias sexuales indígenas, migrantes, afrodescendientes. Eso, gracias. Ahí llegó una pregunta. Germán Rosas pregunta, ¿qué conexión puedes hacer, Javiera, entre salud mental y el tema del feminismo, dice él? Sí. Bueno, sobre lo primero, me parece que también cuando la forma en que estamos organizando una lectura y un relato y un proceso de movilización feminista de manera muy situada en Chile, en esta experiencia, está siempre tomada y entramada en lo que decía antes como esta posibilidad de transversalización, que es también una forma de pensar la articulación, ¿no? Y es una forma de asumir necesariamente cómo se va configurando de manera abigarrada también, desde una experiencia que va asumiéndose permanentemente como en un ir y venir en esta construcción entre estas largas trayectorias y tradiciones de politización feminista, como también de pueblos indígenas, como también, y que van, es interesante porque va produciendo también formas de interpelación, de crítica, de autocrítica, de reconstrucción, de replanteos a cada paso, sobre los que se va sosteniendo la posibilidad de decir esto que es común, ¿no? Lo digo porque también el ejercicio, como decía antes, de esta suerte de ejercicio cartográfico es también una manera de ir reconstruyendo una voz colectiva que es plural, que es muy diversa, ¿no? Y ha sido una tarea en ese sentido poder definir cosas como, cuando decimos aquí huelga, qué es lo que estamos diciendo, ¿no? Como también poder decir qué pasa con aquellas que decían compañeras migrantes después de la primera huelga, pero qué pasa con las que no pueden hacer huelga, ¿no? ¿Qué pasa con esos trabajos que no pueden parar? Y fue en esa conversación muy rica, ¿no? Y muy cómplice que se levanta en este reconocimiento mutuo, ¿no? Que fuimos, bueno, planteando la necesidad de decir, bueno, quizás la principal tarea como feminista es pensar desde ahí, ¿no? De qué pasa con aquellas que desean movilizarse o desean marchar o desean entrar a huelga sin poder hacerlo. Todo esto en un contexto de un país que no tiene derecho a la huelga, ¿no? Entonces, bueno, son estas capas, ¿no? Sobre las que vamos construyendo estas complicidades que hoy nos permiten decir que la coordinadora hoy día está conformada por varios comités, donde nos movilizamos y nos organizamos con esta diversidad. Que también ha sido una forma muy interesante, como vemos que de alguna manera los procesos de politización feminista son procesos democratizadores, ¿no? Como lo son también los procesos de movilización de los pueblos originarios, particularmente la experiencia y la trayectoria del pueblo mapuche en Chile. Son procesos que han ido como avanzando en el ejercicio de transformar los términos de la representación política en el Estado y también, en un sentido más amplio, las formas en que se organiza la distribución de la voz, ¿no? Pública, visible. Y eso ha sido también la manera en que nos hemos ido como encontrando, porque por supuesto avanza abiertamente, se profundiza una democracia de los pueblos que se levanta, toda vez que nos vemos, por ejemplo, hoy día de manera inédita en un órgano político, ¿no? Donde existe una representación paritaria, ¿no? Como también con escaños reservados de pueblos originarios, que ha transformado la forma de hacer política en Chile. Eso hoy día, que es un piso mínimo,
son condiciones que eran impensables hace un par de años y que son hoy día el piso para lo que venga, ¿no? Y la forma en que se organiza la política dentro de la convención ha estado atravesada por eso, la forma en que se organiza la discusión, la forma en que de hecho existe como los estudios de la plataforma Tramar, lo recomiendo mucho porque ahí hablan muy directamente cómo ha influenciado, ¿no?, la forma en que se organiza la discusión política dentro de la convención, esto, ¿no?, que sea paritaria, que cuente con escaños. Y diría, bueno, eso por una parte. Entonces, hoy nos enfrentamos también al desafío siempre de ir abriendo esta cuestión y que también asumiendo también las propias contradicciones de los movimientos, ¿no? A nosotras hemos afirmado siempre una política, un feminismo que es transfeminista, que es abiertamente contrario a cualquier forma de odio, particularmente de transfobia, que es algo que también existe en algunos sectores de un feminismo blanco, que asume también una política esencialista también, y que se ha opuesto en algunos lugares también a la ampliación, reconocimiento y complicidad con compañeros de las diversas identidades sexogenéricas, ¿no? Entonces, eso me parece que también es una tarea, afirmar eso a cada paso. Por eso nos ha tocado que luego en una de las últimas huelgas decíamos, esto es una huelga que es transfeminista, que es antirracista, que es antifascista, que, en fin, como que un montón de palabras, ¿no? Y que muchos, sobre todo, nos preguntaban, bueno, pero ¿por qué tantas palabras? ¿Cuál es la necesidad? Y bueno, hay una necesidad de decir cada una de estas palabras, ¿no? Porque estamos recién construyendo esta voz, ¿no? Y asumirla como un lugar que podamos ir trabajando, ¿no? Y no exento de la posibilidad de ir replanteándose cada paso. Eso. En relación a la salud mental, por supuesto, o sea, yo creo que si hay algo que está, dos cosas, ¿no? Como el corazón de la lucha feminista ha estado siempre como la forma en que se reconoce esta forma de la representación, ¿no? Y como rápidamente las maneras en que se ha ido representando, ¿no?, la voz femenina, la voz de mujeres, de disidencias, en torno a construcciones que vuelven permanentemente, ¿no?, a esta construcción de la noción de como de las locas, de las histéricas, de las desequilibradas, en fin, como que son algo que aparece, lo voy a decir, como continuamente, ¿no? Y no aparece solo históricamente, aparece en lo más presente, aparece en la forma en que se organiza también la discusión pública, política. Entonces, eso en un nivel, ¿no? Como que hay algo ahí como de un ejercicio permanente de desautorizar nuestro lugar, nuestra voz política y pública. Entonces, me parece como, por un lado, eso es muy relevante. Junto con eso también, cuando lo leí hace un tiempo sobre, en Estados Unidos en un minuto se configuró un movimiento feminista por el salario para el trabajo doméstico. Y ellas insistían mucho sobre esta cuestión porque veían también que muchas de las, como dimensión como de la experiencia, ¿no?, como de mujeres en el encierro doméstico, estaba atravesada por una experiencia de una salud mental que estaba como siempre muy afectada por esta experiencia, y ahí era muy interesante cómo lo vinculaban necesariamente con potenciar las autonomías, ¿no?, de mujeres, y en este contexto en concreto de autonomía económica, para poder desarmar también estas experiencias de un encierro que va produciendo y reproduciendo a cada paso también una manera, ¿no?, de estabilizar una experiencia de una salud mental como de manera sexogenérica. Y por último, nosotros hemos hablado y hemos compartido mucho con compañeras que se han organizado también como en colectivas de disidencias y feministas, como No es lo mismo ser loca que loco, u otras compañeras que han organizado también un relato muy interesante como feministas desde esta experiencia, desde la experiencia como una locura, como de la idea de desmontar o como repensar históricamente esto y pensarlo también en los espacios institucionalizados, ¿no? Por supuesto que no es lo mismo ser loca que loca, como tampoco lo es siendo pobre, estando racializada, y como creo que ahí hay un núcleo central también de la reflexión en torno a esto. Muchas gracias. Sí, en el chat, esta es de María Angélica Benavides, dice: una de las líneas que emergen desde este levantamiento feminista se dio al interior de las universidades. Y la pregunta es, ¿consideras cuál es la relevancia del feminismo en el cruce con el tema de la educación, en los distintos niveles de la educación? Sí,
Bueno, la forma en que nosotros leemos este proceso, ¿no? Este ciclo de movilizaciones en alza, también reconoce como los distintos lugares en los que podemos ver estas emergencias. Sin duda en Chile particularmente, lo que fue el Mayo Feminista del 2018 fue fundamental, ¿no? Como que irrumpe con una fuerza y una potencia histórica transformadora, ¿no? Que viene a replantear los términos en que se había organizado el movimiento estudiantil hasta ese momento. Y es muy interesante porque en Chile tiene una larga trayectoria y sobre todo en el contexto postdictatorial de un movimiento estudiantil, que es mi generación, es nuestra generación, la idea de las movilizaciones pingüinas, las movilizaciones previas antes del mochilazo, en 2001, luego el 2011, y es muy interesante también como desde este espacio de la movilización estudiantil, el año 2014 se levanta el primer Congreso por la Educación No Sexista, y se organiza ahí también una reflexión en torno a cómo repensar la educación, y repensar la clave de esta demanda por una educación pública, gratuita, de calidad. Esta noción de la calidad también, ¿no? Que viene a ser como discutida también, esta idea a veces muy neutral con la que se concibe la noción de cómo establecer estos parámetros, ¿no? Parece que ahí viene es muy interesante lo que empieza a producir el feminismo ahí, que discute, ¿no? Los términos de esta lucha, los horizontes, ¿no? De transformación de esta lucha. A mí me gusta mucho pensarlo también en el sentido de que en Chile venimos mucho, está asociado a una suerte de reconstrucción, a veces, sobre todo desde la izquierda, nostálgica, ¿no? Como de recuperar la educación pública, de recuperar el derecho a la vivienda, de recuperar la renacionalización de los bienes comunes, recuperar el derecho al agua. Y esta clave de la recuperación, que es por supuesto muy atendible en un contexto como de Chile, donde vemos como todo ha sido privatizado, mercantilizado, en dictadura y profundizado en estos años. Bueno, pero el horizonte de una educación no sexista, de una educación feminista, nunca ha existido. Y eso es muy interesante porque porta otra potencia, porta otra como posibilidad de imaginación política, de asumir como un movimiento comienza a abrir también estos horizontes, ¿no? En el seno, por supuesto, de un movimiento de masa. Y ahí entonces vuelvo sobre eso porque me parece que es lo que también comenzó a suceder en la escala del proyecto, pero también en la escala de los modos de organización, ¿no? Los modos de organizar la movilización, en los modos en que fue reconfigurándose el uso de la calle por nuestros cuerpos, ¿no? Cuando veíamos también que éramos, de cómo se fueron replanteando en el camino de las marchas los mismos gritos con los que estábamos anunciando nuestras demandas, ¿no? Son muy interesantes porque es como todas esas escalas, ¿no? Y que por supuesto tiene que ver, lo plantea, bueno, hay un texto de Nelly Ditcher que lo plantea muy bien, ¿no? Cuando en el fondo en la Casa Central de la Universidad Católica hay un letrero afuera que dice, aguante las cabras, abajo como los Chicago Boys, ¿no? Y en el fondo, ella lo conecta muy bien, porque en el fondo en el corazón, ¿no? Como de esta institución, ¿no? Que viene a ser la Casa Central de la Universidad Católica, con todo ese peso histórico, por supuesto, eclesiástico, pero más recientemente también como lugar de formación de los Chicago Boys, o donde vienen a instruir, y por supuesto de la forma en que se escribe, ¿no? Como la Constitución del 80, Jaime Guzmán, etcétera. Ahí ella plantea, bueno, que hay tres líneas, ¿no? Y me comparto plenamente esa tesis. Por una parte, aparece como una reflexión en torno a la necesidad de la transformación curricular. Y eso es indispensable, de repensar, de desnaturalizar los términos en los que se está organizando curricularmente la enseñanza, ¿no? En términos transversales. En cada una de las escuelas, carreras, lo podemos pensar y una reflexión que antes nadie se hacía, bueno, ¿cuántas mujeres o cuántas disidencias están como en las bibliografías? Como también la forma en que la forma en que se organiza temáticamente, o que se organizan como las materias, la forma en que, en fin, en cuántas carreras por los estudios de género eran un ramo obligatorio. Yo estudié sociología en la Universidad de Chile, sociología de género parecía una particularidad, entonces era una cosa que se podía estudiar como un ramo electivo, ¿no? Eso por una parte. Pero esa reflexión profunda, que algunos se van a asustar, que cómo nos fuerzan a tener que enseñar o aprender de las tantas mujeres que han escrito y que por primera vez se enfrentan a su desconocimiento profundo, una ignorancia, ¿no? que no habían visto. En segundo lugar, la forma en que se reconoce, por ejemplo, otras identidades, y ahí hay una lucha muy importante también en el reconocimiento, por ejemplo, de cómo
particularmente cómo se reconocen como el nombre social, y hoy día vamos a saber también con la ley de identidad de género que existe y esto se anticipa con el mayo feminista, de la posibilidad de reconocimiento, y de poder elegir el nombre con el que somos referidas, ¿no? o los pronombres con los que se nos trata en los espacios educativos, en las aulas. En tercer lugar, como todo esto se trama también directamente con una lucha contra la precarización de la vida, particularmente en la Universidad Católica fue muy interesante cómo se organiza también a través de eso un reconocimiento del subcontrato, de las trabajadoras, de la limpieza de la universidad, y que existía dentro del mismo petitorio que exigía el reconocimiento para los nombres y para los pronombres, ¿no? Como reconociendo la identidad de los estudiantes, como también del cambio curricular, estaba la necesidad de cambiar las condiciones laborales de las trabajadoras de la limpieza. Son esas tres cosas a la vez, ¿no? Entonces, creo que, y eso, por supuesto, supone desmontar los términos en que se organiza la educación, en un sentido muy general y muy transversal, ¿no? Esto es un caso, pero me parece que atraviesa todo, y quizá, sin duda y manera que atravesaba, me falta como un cuarto punto, agregaría, que es la pregunta sobre las formas de la violencia, ¿no? Y la forma en que se está absolutamente naturalizada, los modos en que la construcción de autoridad, ¿no? Y la construcción de poder y de, por supuesto, de impunidad dentro de las universidades y centros educacionales en general, ¿no? Que es algo que hoy día aparece ya, no voy a decir solo como porque hay muchas preguntas, ¿no? Como cómo se resuelve eso, no creo que haya una sola manera, pero sin duda nos fuerza a pensarlo y no asumir este silenciamiento, esta impunidad con la que se experimentaba. Javiera, a propósito de lo que tú estás planteando sobre educación pública de calidad no sexista, lo que estás planteando respecto al tipo de transformaciones que tú piensas que son fundamentales de hacer en educación, a mí me gustaría conectar este tema con un tema que va a ser, me parece a mí, fundamental en la discusión de la Convención Constitucional. Espero que lo sea, en realidad, ¿no? Que es el tema del pluralismo. Porque uno podría pensar que todas las demandas que hizo la ciudadanía en Chile en el periodo de protesta que hemos llamado el estallido social, ¿no es cierto?, que ha durado hasta ahora, se pueden clasificar en buena medida, la mayor parte de ellas, en dos grandes temas, ¿no es cierto?, con toda la complejidad que los dos temas tienen. Hay demandas por equidad y hay demandas por pluralismo, ¿no? A mí me parece que el tema del pluralismo es un tema complejo de abordar desde el punto de vista de las instituciones. ¿Cómo construimos instituciones pluralistas? ¿Cómo construimos espacios de decisión pluralistas, en donde la complejidad, ¿no es cierto?, de esa diversidad que nos compone se puede expresar políticamente, ¿no? Yo me pregunto si ustedes también han hecho esa reflexión. ¿Cómo podemos hacer, por ejemplo, en Chile para tener universidades pluralistas? Pensemos que en Chile hay universidades confesionales, hay colegios confesionales, hay espacios, ¿no es cierto?, empresariales que también, aunque no lo digan públicamente, operan sobre la base de concepciones fundamentalistas y confesionales de la vida, ¿no es cierto?, donde hay una forma de interpretar la vida que se impone a todos los que están ahí, la compartan o no la compartan, tienen que, ¿no es cierto?, asumirla igual en los hechos, en la práctica. Yo me pregunto, ¿cómo se mantienen ustedes respecto a este tema, el tema del pluralismo? Porque además, y lo agrego como una coda de esto que estamos conversando, porque además existen también en el movimiento social personas que no creen mucho en el pluralismo tampoco. O sea, que piensa que hemos estado equivocados, ¿no es cierto?, durante muchos años, y que esa equivocación tremenda que hemos tenido, y que a lo mejor es real, ¿no?, y que ha sido, digamos así, el contenido de una cultura autoritaria endémica en Chile, debe ser reemplazada por un nuevo contenido. Más que construir una cultura abierta a la conversación, ¿no es cierto?, en la complejidad que esa conversación tendría en un contexto pluralista, hay personas que piensan que hay que cambiar una conversación por otra, básicamente, ¿no es cierto?, en donde las bases son nuevamente impuestas, pero tienen un contenido diferente. ¿Cómo ves tú eso que estoy planteando como tema problema, digamos así? Sí, bueno, lo primero me parece interesante la tesis, ¿no?, de que existan estas dos claves de la revuelta. Hablamos más de revuelta que de estallido porque reivindicamos más el proceso que el hito, ¿no? Pero reconociendo también en ella como me parece interesante, a nuestro parecer, más bien podemos identificar otras claves, también las voy a ir compartiendo, pero en especial diría que pensando primero desde la educación, ¿no? En Chile, y también de la experiencia política de estos años, ¿no? Elisa Loncón lo decía muy bien, decía, estamos aprendiendo una nueva forma de ser plurales, ¿no? Estamos aprendiendo una nueva forma de construcción política, de
de forma de concebir espacios donde podamos encontrarnos desde esta diferencia, ¿no? Y donde la democracia sea un ejercicio que se elabora desde el mutuo reconocimiento, ¿no? Me parece que sin duda la Convención Constitucional es un antecedente fundamental para pensar esto, ¿no? Y voy a volver sobre algo muy reciente, que fue la elección de la mesa directiva, sobre la presidencia y la vicepresidencia. Y en un ejercicio donde van a venir siempre algunos que van a plantear, bueno, ¿qué es este caos? ¿Qué es este desorden? ¿Qué es esta inestabilidad? ¿O dónde está? ¿No? O dicho al revés, ¿no? ¿Dónde está mi orden? ¿Dónde está mi democracia? O salgan de mi patio, ¿no? Y eso que asusta a algunos, a nosotras nos parece, al contrario, como un ejercicio que da cuenta, ¿no? Del proceso que estamos llevando a cabo y de lo que significa encontrarnos por primera vez en esta diversidad, que es una diversidad que es mucho más cercana a la representación efectiva de la diversidad en Chile, ¿no? Los espacios políticos de representación política que hemos visto en los últimos años, en los más de 30 años, por supuesto mucho más atrás, ¿no? Tan lejos de ser representativos de nuestra diversidad, partiendo porque el lugar de las mujeres siempre ha estado profundamente subrepresentado, ¿no? Con un Congreso que tenía 23% de participación de mujeres. Hoy día no, esto es ahora, ¿no? Y resulta como impensable, porque lo estamos discutiendo y decimos hoy día la Convención, no solo estamos hablando de una democracia paritaria, donde supone algo así como una figura de par entre hombres y mujeres, mucho más, estamos hablando, la base es un mínimo, la representación de al menos la mitad de las mujeres y que asuma el reconocimiento de otras formas, o sea, de otras identidades también. Entonces, efectivamente, ahí hay una dimensión que es muy, muy interesante y que estamos recién encontrándonos con ella, que es la posibilidad de cómo se organiza una vida política así, que tiene otros tiempos, ¿no? Y eso es muy, muy importante, ¿no? Porque tiene otra temporalidad, hay otra política del tiempo en una política plural, que es demorada, supone otra forma de concebir estos diálogos, supone otro ejercicio de la construcción política, que ya no se resuelve con el whisky de sobremesa, ¿no? De los varones, de los pocos que siempre han resuelto, ¿cierto? Como con el cigarrito pensando cuál va a ser la forma en que se organiza el sistema político. Ya no se resuelve así. Yo entiendo que a algunos les genere como ansiedad, por decirlo menos, ¿no? Impaciencia y también, en muchos casos, una sensación, bueno, de desequilibrio, ¿no? Porque es como cuando decía Sutil al inicio de la convención, dijo, ¿quién es esta gente que entró a la convención? No los conocía, por supuesto que no los conocía, evidentemente, porque no lo veían venir, no sabían quién es este grupo, ¿cierto? Tan diverso que se ha tomado la tarea de disputar este espacio y de asumir un lugar en él. Entonces, yo diría que lo que hoy día estamos experimentando es en ese sentido riquísimo, porque estamos viviendo por primera vez una experiencia que cambia los marcos políticos y los marcos de la representación, de lo visible y de los modos, ¿no? De hacer. Diría entonces que esto es quizá muy prefigurativo, ¿no? Hay una experiencia muy transformadora en quienes somos parte de ella y en quienes pueden hacerse parte, no solamente dentro, pero como acompañándola, para saber cómo ir dando estos pasos. Y creo que hay ahí algo que me encantaría decir, que requiere tiempo, ¿no? Requiere ese tiempo. Es más, esos criterios de efectividad y de eficiencia con los que se suele medir, ¿no? La política operan de otra manera acá también. Y no quiere decir con eso que no sea absolutamente como que no avance o que no construya, pero va construyendo de manera robusta, sostenida y sostenible, ¿no? Estos acuerdos. Ahora, yo también plantearía que esto supone también un deseo de una transformación bastante radical y es parte del proceso, ¿no? Transformar los términos de la democracia es una transformación muy estructural también, y con ello algunos van a asustar si la van a nombrar como refundacional, y tiene algo de eso, si es que suponemos que es refundacional cambiar las estructuras de la polis, ¿no? Y que sobre eso se pueda sostener la posibilidad de una transformación en los modos en que se ha organizado la vida. Yo creo que eso es muy importante. Sin duda, y volviendo a la educación, vivimos en un país donde existe una educación confesional, donde existe con un Estado subsidiario que ha subsidiado, donde la universidad que más financiamiento recibe es la Universidad Católica de Chile, la Pontificia Universidad Católica de Chile, una de las universidades más elitizadas y a la vez una de las universidades que recibe más financiamiento estatal.
Eso es un problema y es una discusión que se está teniendo en la convención. Y va a ser un debate público que podamos hablar sobre esto, de dejar de desnaturalizar de una vez toda la forma en que se organiza esta posibilidad de educación confesional, como también lo eran como las instituciones educacionales, liceos que eran de hombres o de mujeres. Diría que eso es una cosa que está hoy día muy en juego. Hoy día, por ejemplo, hay desde ya 2 iniciativas populares constituyentes que hablan sobre esto. La iniciativa de Redofem, que es por una educación feminista, laica y no sexista, precisamente usar esas palabras para entrar en este debate, y también la iniciativa que se levanta desde una articulación de actores educacionales, entre ellos el Colegio de Profesores y Profesores, entre otros, por una educación pública, estatal, comunitaria, ¿no? Que también repensar los términos en que se organiza el sistema educativo en su conjunto. Entonces, yo lo plantearía así, como me parece que las condiciones como de esta nueva forma de hacer política o asumir como un estado que vuelvo, ¿no? Vamos a hablar, desde ahora en adelante es muy interesante y es muy potente, vamos a hablar de un estado plurinacional, o sea, eso es la clave, y lo plurinacional es parte de esa pluralidad que vamos a comenzar a vivir y que va a hacer que no vamos a poder nunca volver como a omitir esa condición que ya es existente, que es la manera en que se organiza, que es presente, pero que hoy día va a tomar una representación política. Entonces, eso, yo creo que insistir siempre en que esas transformaciones son transformaciones que avanzan en la pluralidad. Algunos van a pensar que eso, y lo han dicho, ¿no? Bueno, les están trayendo tantas cosas, les están transformando su cancha, y sí, supone hacer esos cambios. Y no es que queramos poner uno por el otro, sino simplemente transformar y desarmar esas barreras previas.